Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo palabras homógrafas, homófonas y parónimas. Estas palabras a lo mejor suenan un poco complicadas porque no conocemos bien la separación de estas mismas y por eso mismo lo voy a hacer de esta manera para que puedan entender qué significa cada una. Vamos a iniciar con las homógrafas y vamos a partir de aquí. El término homo significa igual y grafa significa gramática. Entonces, ¿qué quieren decir estas palabras? Son palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente. Y les voy a poner ejemplos. Si ustedes escuchan la palabra banco, ¿qué pueden entender de esta palabra? Pueden sacar dos significados. ¿Cuál sería? De dinero. Entidad bancaria. Pero si yo digo otra vez banco, ¿qué otro significado puedo sacarle? ¿De una silla? Que sería un asiento. Si yo les digo la palabra sal, ¿a qué creen que me refiero? Que se vaya afuera. Que salga. Estamos hablando del verbo imperativo salir, ¿no? Pero si vuelvo a decir sal, ¿qué otro significado puedo sacar? Que sería condimento para darle sabor a la comida. Si yo les digo la palabra nada, ¿a qué creen que me refiero? ¿De alguien que está nadando? Lo pueden colocar como el verbo nadar. Y si vuelvo a decir nada, nos podemos referir a la inexistencia de algo, es decir, cuando les preguntan, ¿qué haces? Nada. Entonces, ¿qué hay ahí? Nada, es la inexistencia de algo. ¿Ok? Y si les digo la palabra botones, ¿a qué creen que me refiero? La ropa. Que sirve para abrocharnos la ropa, la chamarra, lo que sea. Pero si les vuelvo a decir botones, ¿a qué creen que me refiero? Al que lleva las maletas de un hotel. El empleado de un hotel. ¿Sería el empleado de un hotel o cómo se le llama al empleado de un hotel? A cómo se le llama al que carga las maletas. Exacto. Precisamente, específicamente a esa persona. Si yo les digo la palabra vela, con B de vaca, ¿a qué creen que me refiero? ¿Vela? ¿Algo del barco? Que es la tela de un barco que precisamente aprovecha el aire para poder avanzar un poquito más rápido. Pero si vuelvo a decir vela, ¿a qué creen que me refiero? Que es el objeto, vamos a decirlo así, con el que alumbramos cuando nos quedamos sin luz o cuando queremos alumbrar algún altar, ¿no? Si yo les digo la palabra amo, ¿a qué creen que me refiero? Pues, amo. ¿Que quieres a alguien? Puede ser, en este caso, la primera persona del verbo amar. Yo amo. Pero si yo vuelvo a decir amo, me refiero al dueño de algo. Cuando dices, él es el amo de ese perro, ¿no? Es ser propietario de algo. Entonces puede ser tanto la primera persona del verbo amar, yo amo, pero también puede ser propietario de algo. ¿Ok? Si yo les digo la palabra cura, ¿en qué piensan? ¿Cura? ¿De algún medicamento que cura? Exacto, que sería el remedio para
una enfermedad. Pero si yo les vuelvo a decir cura, ¿a qué creen que me refiero? Algo católico, ¿no? Que es en este caso la figura católica, un sacerdote, ¿vale? Entonces, si yo les digo ahora la palabra cara, ¿en qué piensan? Cara, que está muy costoso el producto. Algo que tiene un costo elevado. Pero si yo vuelvo a decir cara, ¿a qué me refiero? A nuestro rostro, que en este caso, si se dan cuenta, luego vienen en las cremas, aplique en el rostro para mejor humectación. No dicen cara porque pues es un término muy, muy usado, casi no lo ponen en productos, por eso usan más rostro, piel, todo ese tipo de ¿Cómo cosas, se le llama? A que no pongan cara, como dijo usted. Rostro, y como el sinónimo de cara, rostro. ¿Sinónimo? Que es algo que se parece a esta palabra que les dije. ¿Ya terminaron de copiar? Rostro. Homógrafas, como dijo que era, que es ¿qué? Que son palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente, ya dependiendo del contexto en el que la estén ocupando. Ahora, si yo les digo la palabra, una última palabra homógrafa, la palabra pila, ¿en qué piensan? Pila. Donde bautizan a los niños, es una pila. Bueno, así se les llama. Bueno, ese podría ser otro significado. Es como les decía, le podemos dar significados diferentes relacionándolo con nuestra vida cotidiana. Pero pila puede ser el generador de energía, la batería. O puede ser un montón de cosas sobre otras. Cuando dicen, tíralo en la pila de basura, tíralo en la pila de ropa, que está apilado, ¿no? Entonces, puede ser una batería. Generador de energía, ¿qué es eso? O lo que les dije que es un montón de cosas una sobre otra. ¿Ya terminaron de copiar? Ya. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a pasar con las palabras homófonas. Las palabras homófonas son las palabras que suenan igual, pero estas sí tienen un significado diferente. Le volvemos a poner homo, el término homo es igual, y fona se refiere a fonética, al sonido. Ahora bien, esta sí es Disculpe, ¿son palabras qué? Son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Igual. Ahorita les voy a poner ejemplos para que vayan diferenciando. ¿Suenan igual y? Se escriben diferente. Ahora bien, ejemplos de palabras homófonas. Cuando yo digo ay, puedo ser esta ay con un signo de exclamación y me refiero a cuando me asustan y digo ay, o cuando me duele algo y digo ay. Pero si yo vuelvo a decir ay con H, ya nos estamos refiriendo al verbo haber. Ya no me estoy refiriendo a una exclamación, a lo que dije anteriormente. Ya me estoy refiriendo al verbo haber. Cuando digo, en esa casa hay muchos peluches. En esa casa hay muchos perros. Entonces, siempre tenemos que usar, cuando vamos a hablar de que hay algo del verbo haber, siempre ocupamos con H. Pero si hablamos de una manera más informal, queremos quejarnos, por ejemplo, sorprendernos por algo,
usamos este ay. Y ese siempre ha sido como una confusión entre estas dos palabras cuando las escuchamos. Está la palabra vaya, y hago la exageración de vaya porque es con B de vaca. Entonces, si yo digo vaya, me refiero a el cercado, a lo que estábamos hablando, ¿no? Algo que rodea un jardín, una casa, etc. Pero si yo digo vaya con Y, es muy difícil diferenciarlos porque pues se pronuncian igual, suenan igual. Pero si yo digo vaya, es cerca. Si yo digo vaya, es del verbo ir, ¿no? Por ejemplo, que diga, ojalá mañana no vaya el maestro para que no tengamos clases. Entonces me estoy refiriendo al verbo ir, ¿ok? Entonces aquí les pongo verbo haber y el verbo ir. Ahora, si yo les digo la palabra hecho, esta también es muy confusa. Yo me estoy refiriendo a un suceso del verbo hacer. Por ejemplo, yo he hecho la tarea para que no me regañen. Yo he hecho las actividades para poder salir a jugar, ¿no? Entonces hablamos del verbo hacer. Pero si yo digo hecho así, me estoy refiriendo a el verbo echar algo. Por ejemplo, cuando digo echa la ropa sucia en el cesto, echa las pelotas en la cama, ¿no? Hablamos del verbo tirar o poner algo. Pero si yo digo la palabra bello con esta B, ¿a qué creen que me refiero? Está bonito. Que tiene belleza. Le podemos poner que está bonito. Pero si yo digo bello, ¿a qué creen que me refiero? Los pelitos del cuerpo. El vello corporal. Si yo digo la palabra, otra muy confusa, haya. Cuando vemos este haya, H y doble L, nos estamos refiriendo al verbo hallar, es decir, encontrar. Y muchas veces no lo vamos a encontrar directamente así. Pueden encontrarlo así cuando es una indicación. ¿A qué me refiero? Cuando dicen en los libros de matemáticas, hallar el perímetro de tal figura, ¿no? Lo encontramos como indicación, pero lo vamos a también encontrar con sus variantes, que sería halló, hallamos. Como les decía, no siempre vamos a encontrar la palabra haya, hallar. Siempre vamos a encontrar variantes que pueden ser halló o hallamos y nos vamos a seguir refiriendo a encontrar algo, ¿ok? Pero si yo digo otra vez haya con Y, nos estamos refiriendo otra vez al verbo haber. Entonces aquí podría ser ojalá que en la fiesta haya muchos globos y muchos juegos inflables, ¿no? Que haya algo. Entonces el ejemplo puede ir así. Ojalá que, vamos a cambiarlo, que haya fresas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del verbo haber, de que haya comida, de lo que estamos pidiendo en este caso, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Hay otras palabras que también son un poco confusas y que pues usamos mucho en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo la palabra coser así, con las 12 de casa. ¿A qué creen que me refiero? Coser, de que como en la cocina, que se está cociendo. Cocinar. Pero si yo escribo coser así, ¿a qué creen que me refiero? Coser de costura.
de coser con hilo y aguja. Pero si yo digo la palabra, una muy difícil, ¿no? Vaso, ¿cómo las diferenciamos? Una que se escriba con B de vaca y otra con B de burro. Vaso, pues sabemos que es el recipiente con el que tomamos agua, ¿no? Pero si yo digo este vaso, ¿a qué creen que me refiero? Sería del verbo basarse en algo. Yo me baso en estas investigaciones, en estos argumentos. Habla del verbo basarse, ¿no? Bueno, no es verbo, pero sí es como el imperativo de poder decir. Yo me baso, ellos se basaron, nosotros nos estamos basando en estos datos, ¿no? Entonces pueden haber muchas diferencias en una sola Entonces, palabra. ¿un imperativo no es un verbo? No, este no es. Bueno, puede ser verbo, pero no como tal, porque puedo decir, tengo que agregarle otra como preposición, por así decirlo. Yo me baso, porque no puedo decir, yo baso estos argumentos. No, yo me baso, tú te basas, nosotros nos basamos, etcétera. Puede ser un verbo, pero siempre y cuando agreguemos preposición, porque si no, entonces no va a funcionar o no va a tener coherencia. Si yo tengo la palabra sabia y la palabra sabia, ¿a qué creen que me refiero con la primera? Sabia es de alguien que... Ah, no. Sí. ¿Sí? Sabia es de alguien que sabe. Que tiene conocimiento. Sabia. Pero si yo digo savia, no sé si han visto los árboles, los ocotes principalmente, que cuando desprende la ramita tiene algo muy pegajoso. Esa es la savia del árbol que nutre a lo mejor para que siga creciendo, ¿no? Entonces a eso se refiere esta palabra. Como la penca de maguey también le sale una si savia. Si tienen savia, todo lo que tenga savia se refiere a esta palabra. Se escribe con B chica. Con B de vaca. Savia. Si yo les digo la palabra tubo, así, ¿a qué creen que me refiero? El tubo de metal. Pero si yo digo tubo así, ¿a qué creen que me refiero? Tubo de tener. Que en este caso se refiere al pasado del verbo tener. Ella tuvo que irse de la fiesta porque se sentía mal. Entonces es el verbo tener, pero en pasado. Ella tuvo, nosotros tuvimos, ellos tuvieron, ¿no? Se los digo así porque no lo van a encontrar siempre así. Como les digo, pueden encontrarlo con variantes así. Tuvo, tuvieron, tuvimos, tuve, pero siempre con la B de vaca, nunca con esta B, porque entonces ya no estamos diciendo otra cosa más que un error ortográfico, ¿no? Entonces, si van a hablar del verbo tener en pasado, siempre es con B de vaca, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Y por último, vamos a pasar con las palabras parónimas. Las palabras parónimas son las que por una letra, por una tilde o por una acentuación me va a cambiar completamente el significado. ¿Por una qué? Una letra, tilde, o acentuación. O acentuación. Con C de casa, acentuación. Acentuación va a cambiar completamente mi significado. Ahora bien, de estas sí son ejemplos un poquito más como, ¿cómo les podría decir? Complejos de entender porque pues sí están como, a lo mejor no las suelen usar y por eso no saben o cómo se escriben o cómo las podemos usar para poder comunicarnos. En este caso la palabra absolver, así, y la palabra absorber. Yo me imagino que ustedes sí saben qué significa la segunda, absorber.
¿Saben qué significa absorber? El primero es absolver. No, pero yo quiero que me digan esta. ¿Cuál? Absorber. Absorber. Es algo que cuando jalas, es cuando absorbes, ¿no? A lo mejor cuando tiras algo y tienes que poner un trapo para que lo absorba, lo que hayas tirado. A eso se refiere. Pero si yo digo absolver, se refiere al liberar de culpa o una carga a alguien. Por ejemplo, que yo diga, el juez lo absolvió de su sentencia, de su culpa, de lo que ustedes Se quieran. podría poner ahí para que pueda ayudar. Es liberar de culpa o carga. ¿Y en el otro? Y en el otro, nada más podría ponerle retener un líquido. Pero siempre tengan en cuenta ese ejemplo. Cuando tiro algo que necesito hacer, ponerle el trapo para que absorba lo que tiré, ya sea líquido, comida, etcétera, ¿no? Tenemos la palabra actitud. Esta palabra es muy parecida a esta, que es aptitud. Actitud es el estado de ánimo o la disposición de una persona. Aptitud se refiere a la cualidad o habilidad para hacer algo. En este caso, cuando les dicen, ella tiene actitudes muy groseras, tiene actitudes muy positivas, hablamos del estado de ánimo o la disposición de la persona. Pero si yo digo aptitud, a esa persona, o bueno, yo digo, yo no creo tener las aptitudes, las cualidades o las habilidades para poder hacer el show, para poder presentarme ante tanta gente, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre actitud y aptitud. Si yo les digo la palabra adaptar y la palabra adoptar, ¿a qué creen que me refiero con adaptar? Puede ser lo que ustedes piensen que crean que es y ya yo les diría o corregirlas. Adaptarme a algún trabajo, a las reglas de un trabajo. Exacto. En este caso podemos ponerlo como ajustar una cosa a otra. Como por ejemplo cuando le digan, quiero que me adaptes estas computadoras para mañana, ¿no? Adaptar con Eso lo que sea que se integrar, tengan. ¿no? Podría ser, pero también se ocupa en el lenguaje de sistemas, que en este caso les dicen, conéctalo al adaptador, ¿no? A eso se refiere con adaptar. Pero también puede funcionar como me tengo que adaptar porque si no, no puedo trabajar con ellos. Sí, adaptarme a la situación, a las personas, exacto. Pero entonces, si ¿cómo podríamos poner? Ajustar una cosa u otra, o como quieran ponerle, adaptarse a algo o a alguien. Pero si yo digo adoptar, yo me estoy refiriendo a recibir como propio algo o tomar una decisión, que en este caso siempre lo hemos escuchado. Ella adoptó un perrito, nosotros adoptamos un niño, nosotros adoptamos 3 gatitos, ¿no? Se refiere a hacer propio algo que queremos desde hace mucho, donde entre otras cosas podemos ocupar la palabra adoptar, pero no puedo decir yo adapté un niño, o sea, ¿qué lo adaptaste? Lo adaptaste a que se llevara bien con tus hijos, a que se llevara bien con sus compañeros. ¿A qué lo adaptaste? Hablamos de adaptarlo a una situación.
adoptar es volverlo nuestro, que sea nuestro y que sea para nosotros. Entonces, este es de propiedad y este es más como para circunstancias. ¿Tienen alguna duda con esas palabras? Recibir como propio algo es... O sea, le vuelvo a poner el ejemplo, adopté un perrito, yo adopté un hijo, lo estoy volviendo mío, propio. Ah, ya. Ahora bien, la otra palabra, que también son muy confusas en estas palabras parónimas, es afecto y efecto. ¿A qué creen que me refiero con afecto? Afecto Uh-huh. es un sentimiento. Uh-huh. Sentimiento de cariño. Pero si yo les digo efecto, me estoy refiriendo a los resultados de algo que se causó. Por ejemplo, en las cajas de medicina siempre vienen efectos secundarios, vómitos, mareos, etcétera, ¿no? Son los efectos que causa el tomarse la pastilla. Entonces, afecto, sentimiento de cariño. O sea, yo le tengo afecto a esa persona porque es mi mamá. Efecto, yo me tomé esta pastilla y tuvo efectos negativos, tuvo efectos positivos, no me pasó nada. Entonces, efecto es la causa de algo. Perdón, el resultado de algo. Pero si yo digo ahora la palabra desvelar y la palabra develar, ¿a qué creen que me refiero con desvelar? Uh-huh. No dormir. Develar, esta a lo mejor es muy poco común escucharla y se refiere a quitar el velo o descubrir algo, como por ejemplo una estatua que tenga una manta, vamos a develarlo para que la gente pueda verlo. Es muy poco común que lo usen, siempre usan vamos a descubrirlo, vamos a quitarlo, nunca usan la palabra develar, pero si en algún caso lo llegan a escuchar, significa quitarle la cobija, la manta, lo que sea, a algo que lo tenga puesto. Entonces, ¿cómo podríamos quitar? Quitar el velo o descubrir algo. Descubrir algo. Uh-huh. Y la última palabra, que es infringir. Y la palabra infligir. La palabra infringir significa quebrantar la ley o la norma, romperlas, no seguirlas. Eso es infringir. Vamos a ponerle no seguir normas. Pero si yo digo infligir, me estoy refiriendo a causar daño o imponer un castigo. Por ejemplo, la persona infligió en el coche del dueño de la empresa, le causó daños a su coche. Ya sea que lo haya, como para no dar detalles de que le rompió el vidrio o lo que le haya hecho, usamos la palabra infligir, causar daños. Uh-huh. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? No.